Viernes en la presencia de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, el Dios todopoderoso, el consolador, el Dios de sanidad, el Dios de milagros, aleluya, y que sea su gracia y su amor con cada uno de nosotros, fortaleciéndonos de manera especial, dándonos fuerzas nuevas, renovando nuestra mente y llenándonos de su gracia y de su favor. Nos sentimos felices un viernes más ante la presencia del Señor, amados. Que sean nuestros corazones preparándose para la palabra del Señor y que sea, ¿verdad? Invite a alguien, amados, para escuchar palabra de Dios y que sea compartiendo esta palabra para que pueda llegar a otros de manera especial. Señor es un Dios de milagros, un Dios de salvación, un Dios de liberación y que hace tantas hermosuras, ¿verdad? Por el amor a nosotros, amados, y tenemos que creer en su misericordia y proclamar ese evangelio de salvación hasta los confines de la tierra. Y amado, necesitamos en este tiempo, ¿verdad? Ser dirigidos por el Espíritu Santo y que sea el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros dirigiendo nuestras vidas, llenándonos de su amor y su misericordia y transformando nuestras almas. Nos encontramos aquí con la hermanita Eda Milagros Rodríguez Ocasio, la hermanita Edailí Malavé, el hermano Radamel Los Controles y esta su servidora Mary Ailín Rodríguez Ocasio. Poderoso es nuestro Señor, ahora con la hermanita Eda. Gracias, Jesús. Bendecida noche, la gracia del Señor Jesucristo esté con todos nosotros. A Él sea toda la gloria y la honra. Un viernes más en su presencia, un viernes más, la cual nos gozamos eternamente de esa palabra poderosa. Creemos en un Dios de promesa, un Dios de misericordia, de infinito amor. Y cuando entregamos esas cargas, hay que aprender a soltar, hay que aprender a dejar ir, no pensar demasiado. Es bien importante, ¿verdad? Dejar que el Señor cure nuestras heridas, el alma, el espíritu. Razones que debemos de dejar, ¿verdad? Debemos de soltar y no pensar, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Cuando nos sobrecargamos, que pensamos demasiado, nos crea ansiedad, nos lleva a la angustia, nos provoca insomnio, nos hace sentir débiles y frustrados y amargados. El pensar, ¿verdad? Cuando vamos a la cama, la palabra dice, ¿verdad? Que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en el Señor debemos de estar confiados. La palabra del Señor es poderosa. Y Dios, cuando vamos a descansar, que verdad, tú haces un análisis de todo lo que se hizo en el día o la semana, el sobrepensar y angustiarse, qué es lo que viene al otro día. La palabra dice que cada día tiene su propio afán, su propio mal, y es bien importante, ¿verdad? Vivir un día a la vez, como dice su palabra. El peor estado de desequilibrio emocional es cuando definimos una situación, cuando ya, o sea, ya se saca, ¿verdad? A través de esa situación ya tú estás, ¿verdad? Dando una opinión hacia esa enfermedad, ya te estás dando un diagnóstico, o cualquier pérdida o cualquier vivencia que no ha ocurrido, ya te estás dando un tienes, ¿verdad? De ese problema, de esa situación, ya tú tienes un panorama, una manera de pensar, ¿verdad? El enemigo sabemos que lo que decimos con la boca, ¿verdad? Con la boca bendecimos o maldecimos, y muchas veces materializamos de una manera negativa cuando atraemos, ¿verdad? Pues situaciones que ni existen y en tanto emocionalmente, esos diagnósticos que aún no has recibido y ya, ¿verdad? Pues, la persona, ¿verdad? Ya se está dando un diagnóstico. Es bien importante, ¿verdad? No anticiparnos a declarar negativamente el razonamiento, ¿verdad? Si no hay razonamiento, pues
desvanece, ¿verdad? El deseo, las ganas de vivir, llega la frustración. Dios hace las cosas nuevas cada mañana, dice su bendita palabra. Alcanzamos las grandes proezas y tenemos que creerlo, que alcanzamos esas grandes proezas. Cuando le pedimos al Señor que se haga su voluntad, podemos descansar, descansamos plenamente en su presencia. Muchas veces, Señor, no puedo con esta carga. Los trabajados y cargados, dice su palabra, que Él nos permite descansar. Él permite, ¿verdad? Cuando nuestros hijos, ¿verdad?, no están en nuestras manos. Cuando el nieto, el sobrino, esos familiares, el esposo, pues sabemos que el Señor sí tiene el control, el Señor los guía, el Espíritu Santo los protege, los guarda. Cuando le pedimos al Señor, ¿verdad?, con esa fe, con esa esperanza, por ¿verdad?, que nos revele su palabra, que se vivifique su palabra a través de nuestros familiares, en nuestro trabajo, en cualquier situación, sabemos que está la presencia del Señor, porque el Señor está vivo, el Señor existe, el Señor es misericordioso, envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por amor, y ese poder de esa sangre poderosa sana, restaura. El Señor tiene el control, el Señor sana a todos los quebrantados de corazón. El Espíritu Santo está con nosotros consolándonos, está con nosotros. El Señor a esta hora unge los cuerpos, unge. No hay dardo de fuego del enemigo, ningún arma forjada puede prosperar. Reprendemos al enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Sus planes son propósitos, todo obra para bien a los que le temen al Señor. Es bien importante entender que este temor es de reverencia, es de respeto, es de amor, es de misericordia, no es un temor o sea, como muchas veces, ¿verdad? Yo digo que a veces hay personas o puede haber circunstancias en la vida, ¿verdad?, que todos, ¿verdad?, hayamos estado en esa debilidad de ver a Dios como estricto, o sea, con temor. No. El Evangelio, ¿verdad? Uno carga su cruz y anda en pos de Él, pero el Señor es amor, es misericordia. Él vino a buscar a lo perdido. Muchas veces somos bien duros con nosotros mismos y es bien importante tener esa claridad, ¿verdad? Que ese temor hacia el Señor es con amor. O sea, no es obligatorio, y tampoco con Dios se negocia, esa es otra cosa, ¿verdad? Muchas veces la palabra dice pedir y de acuerdo a su voluntad, Él, ¿verdad?, nos concederá conforme a su voluntad. Y la Biblia es clara cuando dice que muchas veces pedimos mal, a veces queremos alcanzar cosas, la cual los planes del Señor son sumamente diferentes a los anhelos de nuestro corazón. En nuestra debilidad, muchas veces podemos hacer peticiones que el Señor sabe que nos puede llevar a la debilidad, a los problemas, nos puede desviar de su camino. Priorizar cosas importantes. El Señor dice que busquemos primeramente su reino y lo demás viene por añadidura. ¿Verdad? Si llenamos la mente de la palabra poderosa del Señor, el enemigo no podrá llenarnos de miedo, ansiedad, estrés, preocupación y tensión. Y eso lo creemos y estamos en esa búsqueda continua de que la palabra poderosa nos vivifique, y por eso estamos un viernes más en la presencia del Señor Jesús. Gracias, Jesús. Poderoso es nuestro Señor. Ahora nuestra hermanita Edailí con la adoración. Gracias, Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Muy buenas noches. Y amén. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Buscando una señal en medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó, sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma,
sin saber qué hacer. Me inundaba el temor y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma. Y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe. Aprendí a dormir en la tempestad. Y tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor, mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma. Y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe. Aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Poderoso es nuestro Señor, amados. Vamos a la palabra Señor del Señor. Aleluya. En Mateos capítulo 4, versículo 12 en adelante. Vamos a estar, ¿verdad? Analizando Mateos capítulo 4, versículo 12 en adelante. Y luego vamos a ir a Juan, primera de Juan, capítulo 2, del primer versículo en adelante. Aleluya. Y vamos a estar, ¿verdad?, viendo cómo Jesús, el principio del ministerio de Jesucristo, amado, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el Señor, en medio de ese principio que muchos se pueden estar preguntando en esta hora, y le voy a hablar tanto a la iglesia como a aquellos que Dios los está llamando y que sus corazoncitos estoy sintiendo algo en el Señor, estoy en la búsqueda del Señor, estoy buscando dirección a dónde congregarme, quisiera buscar del Señor y no encuentran cómo, amados. Espiritualmente quiero que entendamos, ¿verdad?, cómo el Señor manifiesta en el principio de su ministerio, cómo empiezan los milagros, cómo empieza a manifestar las sanidades y cómo la gloria y la honra para aquel que puede estar pensando en el momento tengo ministerio, siento que estoy estancado, siento que en mi vida espiritual hay algo que yo siento que quiero un encuentro. Y ese es el momento, amados, de comprender, aleluya, que sea la gloria de Dios manifiesta en cada uno de nosotros. Quiero que entendamos que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis amados. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Padre santo y Padre bueno, eres tú, glorificándote, sanando, libertando, haciendo milagros, glorificándote de manera especial en cada vida en esta hora. Padre, te pedimos, Señor, Dios mío, que seas tú enviando la palabra de manera especial y sobrenatural. Que seas Señor, tú tocando todo cuerpo afligido en esta hora. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. En medio del comienzo del principio de Jesucristo, amados, podemos ver que antes que Jesús comenzara, ¿verdad? Fue cuando fue tentado, amados, y fue llevado en el Espíritu, pudimos ver cómo el Señor preparó su cuerpo, su alma y su espíritu. Y en medio que Satanás quiso tentarle, amados, ¿verdad? El Señor reprendiéndole, y en medio que el Señor estuvo 40 días en el desierto, amados, Jesús, en esa preparación espiritual, podemos ver que cuando comienza el principio de su ministerio, hubo una preparación espiritual en donde el Señor, ¿verdad?, dice que se difundió su fama por toda Siria, y traían a todos aquellos afligidos que tenían dolencias, amados, aquellos que tenían enfermedades, los atormentados, y todos aquellos que tenían una gran necesidad. Él tiene el poder para dar su vida y para volver a tomarla, amados. Él tiene el poder para perdonar pecados, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder para ejercer el juicio, tiene poder sobre toda carne y tiene poder en el cielo y en la tierra. Gracias, amados. Señor. Principando el ministerio de Jesucristo, yo sé que hay gente que tiene llamado y que tiene ese llamado en el corazón y que quiere ser obedientes a Dios, a lo que te ha entregado, pero hay estancamientos, hay temores espirituales. Hay gente que, ¿verdad?, que ve la prueba y que empieza en medio del proceso, empieza la prueba, tanto física, terrenal, en la casa, económica, la que sea. Y amados, muchas veces se echan para atrás, y esto yo les hablo tanto a aquel que quiere recibir al Señor como Salvador, aquel que está pasando por una situación, que Cristo es la salvación de todo, amado. Cristo es la salvación de luchas emocionales, Cristo es la salvación de toda enfermedad, de todo vacío que hay en tu corazón, de toda necesidad. Y es el Señor, ¿verdad?, en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestra desesperanza, glorificándose de manera especial. El Señor buscando en medio, ¿verdad? Qué lindo cuando dice bien claro: el pueblo asentando en las tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús siempre va a ser el camino, ¿verdad?, la verdad y la vida, y siempre va a ser ese resplandor en medio
de las Gracias, tinieblas, en medio de esos lechos de muerte, Santo. en medio de cada adversidad, cada tormento Señor. que pueda haber espiritual, cada atormentado espiritual, cada necesitado, cada angustiado. Y yo quiero que comprendamos, amados, que cuando venimos al Señor tenemos que entender en medio de nuestras vidas, el Señor nunca nos abandona. Gracias, Espiritualmente el Señor nos da dones y talentos para la gloria y la honra de Él y el desarrollo, ¿verdad?, de la edificación de cada ministerio y de cada vida espiritual, y cada uno tenemos que entender, ¿verdad?, que el Señor guarda de nosotros. Ayer, de manera especial, ¿verdad?, según ministraba en la cárcel a uno de los muchachos, quiero traer esto brevemente como testimonio. Santo. El Señor se glorifica de manera especial, amados, en medio de cada situación y en medio de cada necesidad. Y a mí me gusta cómo el Señor, ¿verdad? Siempre que hay una petición en uno de los muchachos, a veces ellos, ¿verdad?, aceptando en su corazón, mira, fui criado en el Evangelio, mi familia son pastores, XY, hermanos, familiares, tengo familia que son cristianos, pero yo me he apartado. Pero a mí me llama la atención, especialmente en uno de los muchachos, en medio de una de las peticiones, a mí me sorprende, ¿verdad?, la gloria es del Señor, que mientras él me pide oración, el Señor me está revelando. Y fue algo hermoso, porque mientras el Señor me lo está revelando, ya el Espíritu lo está haciendo entender que el Señor siempre está con él, que el ángel de Jehová acampa alrededor de él. Antes que, ¿verdad?, que el Señor dijese a través del Espíritu Santo la palabra, ya le estaba llorando, ya le estaba quebrantado, porque fue algo bien hermoso, amado, sobre este hombre, ¿verdad?, él aceptando. Por eso tenemos que pensar siempre que estamos en el camino, que decimos, pero yo me aparté de las cosas del Señor. El Señor es fiel y nunca nos abandona, amados, y siempre busca, ¿verdad?, que nosotros demos el paso de confesión de pecado, de decir, mira, Señor, estoy mal delante de tu presencia, quisiera que me cubrieses, estoy en caminos diferentes, ¿verdad?, en donde el Señor está ahí detrás de nosotros, en esa batalla espiritual, para que el enemigo no haga lo que quiere hacer, ¿verdad?, con las almas, y llevar del camino y apartar del camino a aquellos que anhelan tener ese encuentro o tienen ese encuentro con el Señor, o hay intercesiones de oraciones, o hay cosas tan maravillosas que podemos ver, ¿verdad?, lágrimas de madre. A mí me llama la atención mucho con los muchachos, en medio de cada oración, ¿verdad?, como el Señor me revela, la gloria es de Dios, que hay alguien intercediendo, es esa madre que se ve llorando, o es esa oración fuerte de ese familiar que ¿verdad?, que le pertenece a los cielos, y se ve ese quebranto, incluso hasta de hijo, y que Dios siempre está de una u otra manera, ¿verdad?, en la intercesión y cobertura. Y yo quiero que comprendamos que cuando hay gente que está descarriada, hay alguien orando por usted, que cuando usted está en momentos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, pero el Señor nunca nos abandona. Hay intercesores, hay gente clamando por usted. Gracias, y en Señor. referencia, para gloria y honra del Señor, de este muchacho que les estoy comentando, a mí me llama la atención cómo él humildemente dice, el Señor, yo sé que siempre ha estado conmigo, pero yo me he sentido que le he fallado y me he salido del camino. Amado, esto es hermoso, pero fue como en medio de esa oración, el Señor me mostraba como ese ángel con espada desenvainada acampando alrededor de este hombre, amado. Entonces, la gloria de Dios, él me dice que anteriormente, ¿verdad?, espiritualmente, hay gente que se lo ha comentado. A mí me llama la atención que muchas veces, y por eso lo traigo como testimonio, muchas veces en el camino nosotros decimos, el Señor se olvidó de mí. El Señor nunca se olvida de nosotros, amados. Hemos estado por caminos de valle y de sombra y de muerte, y muchas veces podemos ser hasta desobedientes, y el Señor, si anhela llevarte en ese camino de salvación, está como luz resplandeciente tomando el control de tu vida. Gracias, Señor. A mí me llama la atención cómo en el comienzo del ministerio de Jesús, amado, ¿verdad?, dice que el Señor, libertando las dolencias de los afligidos y las enfermedades, los atormentados, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, Santo. y los sanó, amados, y le seguía mucha gente, y mucha gente iba detrás de Jesucristo, amado.
Podemos mirar a través de la palabra cómo Jesús comenzando el ministerio y, ¿verdad?, mirando a aquellos que le acompañarían. Y esto lo digo, ¿verdad?, a nivel espiritual, y esto lo digo hasta para mí misma. Cuando el Señor nos levanta ministerialmente, cuando el Señor quiere que hagamos lo que Dios nos está exhortando en nuestros corazones, muchos tenemos en el corazón ese fuego y no podemos dejar que ese fuego que ha ardido, hay gente que tenía el fuego encendido pero siente que ese fueguito se ha ido apagando. Aviva el fuego que hay en ti, amados, y les hablo a toda iglesia y a todo aquel, vuelvo y le repito, que el Señor le está llamando, amado. Muchas veces hay gente que estuvo en el camino y de repente algo le pasó, algo lo quebrantó, y amado, comenzamos a echarle la culpa al Señor. No, que yo no pude con esto, que yo no pude con esta prueba, que yo no pude con la enfermedad, que yo no pude. Y miren, amados, tenemos que en el mundo siempre van a haber aflicciones, pero tenemos que saber que con el Señor, si Dios con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Tenemos que exhortar que hay esa llamada espiritual, que hay esa necesidad. Mire, a mí me llama la atención, ¿verdad?, como muchos de los muchachos en medio de las situaciones hay una intercesión de verdad, que el Señor pone boca arriba esas copas, que hay oraciones llegando al trono de la gracia, que hay gente en medio de coberturas porque está mamá, porque están los hermanos, porque están pastores, porque está el cuerpo de Cristo orando por gente que se ha extraviado del camino. Así intercede el Señor por cada uno de nosotros, por la tierra, por el corazón de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo siempre está buscando esa convicción de pecado, de arrepentimiento. Nunca es tarde en tu vida, que yo estoy en el peor bache de mi vida, que yo estoy en la peor situación de mi vida, que yo hago esto, que yo hago lo otro, que yo no puedo ir a Cristo. Señor, el Dios es tan misericordioso que cuando hay un corazón quebrantado que dice hasta aquí mi soledad, hasta aquí mi angustia, yo necesito tener esa vida eterna, conocer al Espíritu Santo y dejar que trabaje en mí, amado. Es necesario abrir los corazones. Muchas veces es triste, ¿verdad? Y lo traigo como ejemplo, amado, que muchas veces el Señor, y esto lo vemos espiritualmente, estuvo llamando a muchas almitas, gente que le pertenece, que lo podemos ver en un momento de encierro, amado, que ha sido, que le pertenece al Señor, que le ha servido al Señor, que tiene familiares que son, ¿verdad?, pastores, y vemos todas estas situaciones. Y yo quiero que comprendamos, amados, que en un dado momento se extraviaron del camino y tuvieron que entender que razonar y quedarse, ¿verdad?, contra ese pez, y tuvieron que tener una consecuencia para poder comprender que Dios siempre ha estado con cada uno. Que hay arrepentimiento, claro que sí, amados, pero yo quiero que comprendamos que es necesario entender que el Señor te está llamando, que el Señor te está preparando para grandes cosas. En este es el tiempo, amados, que los adoradores en espíritu y en verdad van a ser levantados, porque cosas mayores vamos a ver. Tenemos que creer en ese levantamiento, en esa resurrección del Señor, que sigue haciendo milagros, que sigue en medio de tu causa, en medio de tus dolencias, en medio de cómo te sientas. Y mire, yo aquí sentadita, amado, yo sé que esta palabra es de liberación, de sanidad, de milagros, de gente que van a hacer en esta hora, por el poder de la palabra de Jesucristo, libertado, gloria a Dios, por las llagas de Cristo, porque lo sé, amado, porque el enemigo siempre te va a tratar de empujar con violencia cuando ve que tú, en el nombre de Jesucristo, que toda gloria y honra es de Él, vas a hablar cómo el Señor se glorifica de manera especial, Señor. Y te va a tratar, amados, de que tú digas, no, espérate, con esta prueba yo no puedo, no, con esta situación yo no puedo. Esto es un cuerpo, amado, pero cuando nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo, toda aquella negatividad, todo aquello espiritual que quiera atacar tu vida tiene que ser reprendido. Todas las arimañas de Satanás se reprenden por la sangre de Cristo. Amado, si usted siente en su corazón, porque el poder y la gloria es de Dios, que Dios lo está utilizando a usted en unas áreas donde usted tiene que creer, alabado sea el nombre del Señor. Mire, glorifique el nombre del Señor.
Orar por los enfermos, orar por los presos, orar por los necesitados, meternos en aquello que hay una necesidad y no, a veces podemos decir no, porque pues yo no tengo este llamado, no, yo porque yo no, ¿verdad? No puedo. Mire, amado, nosotros podemos ser utilizados en donde sea para llevar la palabra de sanidad, la palabra de restauración. Hay gente que dice, no, que yo no sé llevar ninguna palabra, que yo no sé orar. Mire, amado, con un Dios te bendiga, con una palabra de misericordia, que tenemos que saber que estamos en atmósferas que son difíciles. Gracias, Quiero Señor. que entendamos esto, amado. Muchas veces vamos a llevar la palabra y vamos a ver opresión, vamos a ver cosas sobrenaturalmente que tú dices, esta guerra no es contra carne ni sangre. Aquí hay alguien que está atado por Satanás. Vamos a primero a combatir eso que está pasando y no digamos, me voy para afuera porque le cogí miedo al barco, porque hay gente que necesita seguir escuchando la palabra. A ti te hablo, ministro, a ti te hablo que nos llenemos de la presencia del Señor, que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a contrarrestar, ¿verdad? Todas las armaduras de Satanás, y que se pueda llevar un evangelio de misericordia y de amor. A misericordia a aquellos que están en un proceso. Yo quiero que comprendamos esto, amado. Y el Señor, ¿verdad? Me lleva al corazón en esta situación. Cuando hay un lecho de muerte, que hay una, que ya te dio la ciencia, te dijo que tienes un cáncer terminal, que estás metastizado, que tienes, ¿verdad? Todo tu cuerpo está comprometido y que tienes días, la última palabra la tiene el Señor, amados. Quiero que comprendamos esto hasta el último soplo. Pero Gracias, tenemos Jesús. que saber que hay dos levantamientos espirituales. Amén. Dos levantamientos, amados. El Señor te levanta en Cristo, aleluya. Gracias, Te Señor. levantó. A ti te digo, levántate. Pero espérate, pero dijo que lo iba a levantar y se murió. Te levantaron en Cristo, gloria y honra. O te levanta en sanidad, ¿verdad? Conforme a su soberanía y a su perfecta voluntad. No Gracias, peleemos Señor. con la voluntad del Señor, amados. Aquellos que me puedan estar escuchando, y con mucho amor, esto lo digo con mucho amor, es que tenemos que preparar nuestros corazoncitos y nuestras almas. Yo sé que en esta hora yo le puedo estar hablando, aleluya, gloria y honra al Señor, hablando a almas que son cuidadores, que están en medio de un proceso cuidando a un familiar que está en un lecho de muerte, que la ciencia dio la última palabra, pero usted está creyendo en el milagro. Usted está creyendo Gracias, que el Señor. Señor se asoma a ese cuarto, o se asoma donde están los incrédulos. Le va a decir, salgan un momento los mofadores y los incrédulos y los, ¿verdad? Los que están ahí, ¿cuándo se va a acabar de morir? Pero todavía está vivo. Y cuando están, ¿verdad? Esa oposición, y él le va a decir, mira, sácame a los burladores, sácamelos para afuera. Y te digo que en medio que pueda estar durmiendo, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate, que sea el soplo del Espíritu Amén, Santo, amén. Gracias, tocando Señor. cuerpos en esta hora, libertando, sanando cáncer, poniendo órganos nuevos. Para Dios no hay Gracias, Señor. nada imposible, amado. Tocando los Gracias, huesos. Y yo les digo esta palabra con el amor y la misericordia que viene del Señor, porque Dios te da a ti una palabra y te dice que cuando te dice levántate, dale de comer, amado. Hay milagros en medio de cada necesidad. Dios conoce que tú necesitas en esta hora. Hay gente que está quebrantada, y yo quiero dar, ¿verdad? Últimamente he estado, y la gloria es del Señor, en medio de escenarios de muchos enfermos. El Señor había hablado a mi corazón, amado, sobre esto. Y quiero que entendamos algo. Quiero que comprendamos que vamos a necesitar del Señor en todos los aspectos de nuestra vida, ante la fortaleza y una sabiduría, mis amados. Cuando hay un proceso del hecho de muerte, necesitamos encomendar nuestro espíritu al Señor, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y pedirle a Dios la sabiduría que comience con aquel que va a estar trabajando con nosotros en medio de la situación. Quiero explicarles. Me van a decir, ¿cómo así? Pues necesitamos pedirle al Señor, Espíritu Santo, dirige los médicos, dirige, ¿verdad?, los personales docentes que fueron, ¿verdad?, preparados. Quiero que entendamos, todo es de Él, amado. Hay gente que no le quiere dar la gloria a Dios, y la ciencia muchas veces no le quiere dar, pero todo viene del Señor. Toda sabiduría, todo poder y toda
toda gloria viene del Señor. Nosotros, ¿verdad? Podemos tomar en medio de nuestras vidas unas metas, unas carreras, pero toda sabiduría, toda creación y todo lo que respira, alaba a Jehová. ¿Qué les quiero decir? Cuando empieza el proceso en medio de gente que está pasando situaciones terminales, y eso lo he notado mucho, los cuidadores se drenan porque muchas veces hay en medio de los estudios, no hay encuentro qué es lo que están hallando, no encuentran qué es lo que está pasando, tratamientos que son, ¿verdad? ¿Cómo le explico? No era tal vez el tratamiento que necesitaba, no hallan qué es lo que está pasando o no se encuentra el tratamiento indicado en cada situación. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que dirija, amados, en medio del proceso de una situación, ¿verdad? Y esto lo traigo como testimonio a alguien que está en medio de una situación primero, lo primero que tenemos que entregar es el cuerpo y el alma al Señor. Que sea Dios glorificándose en ese cuerpo, restaurando. Dios resucita a los muertos. Pero también necesitamos espiritualmente aquellos cuidadores o aquel persona que está pasando por esta situación, que sea la dirección del Espíritu Santo tomando el control. El enemigo le gusta mucho maltratar al humano, amado, y le gusta que en medio de las situaciones, ¿verdad?, haya esa ansiedad, haya esa tristeza. Mucha gente que en medio de situaciones, ¿verdad?, se topan con la necesidad que se tienen que hallar a centro médico, a otros lugares, no tienen hospedaje, no tienen el recurso. Amado, hay muchas situaciones en nuestra vida que le puede llegar a una persona a drenar. Por eso tenemos que tener la confianza en el Señor en medio de toda situación, que sea el Señor el proveedor, que sea el Señor en la dirección en cada asunto. Y les traigo este tema porque hay gente que, ¿verdad?, que en medio del proceso pasan muchas veces hasta situaciones de maltrato, amados, que no era el tratamiento, que no eran las agujas, que no era el proceso, y están con una situación terminal que le duelen los huesos porque están en un cáncer terminal, y en medio de eso no se halla qué es lo que está pasando, cuál es, ¿verdad?, la situación exacta. Y es ahí donde viene el reposo y el soplo, amados. Tenemos que unirnos a lo que es lo espiritual, a lo que es el milagro del Señor, amado. Que las fuerzas sean nuevas a esos cuidadores, amado. Usted no puede ir con el coraje con el Señor, porque no puedo con esta lucha, y quererse apartar del Señor cuando está en medio de la situación. Usted tiene que creer que hay un Dios de milagro, que hay un Dios que va a llegar a su vida, amados, y que va a hacer cosas maravillosas donde se va a glorificar. Quiero que comprendamos eso, mis amados, donde Él va a fortalecer, donde el Señor te enseña a que le pidas la sabiduría que viene de Dios. A mí me llama mucho la atención, aquí mi hermana también lo vivió, ¿verdad?, en un dado momento de que su hijo se vio en lecho de muerte. El Señor te da la sabiduría, amados, que a veces nosotros mismos podemos decir en medio de la ciencia, y no estoy diciendo aquí que nadie se vaya a hacer, ¿verdad?, que es más que va a actuar por encima del doctor o cosas así, amados, pero muchas veces el Señor nos va a dar la sabiduría, el entendimiento y la dirección en situaciones donde eso no está cuadrando, amado, porque Él es el dueño soberano de todo. Quiero que comprendamos esto. Hay gente que pasa situaciones con sus familiares en medio de un lecho de muerte, que hay un maltrato emocional, pero estoy hablando en cuanto a la situación, no encuentran qué es lo que está pasando, el familiar no se halla, empieza esa adrenalina de parte del paciente, del familiar. Me he topado con situaciones, ¿verdad?, en mi vida, en un dado momento de situaciones terminales, donde la persona, cuando está en medio de ese proceso, pierde la esperanza muchas veces y empieza un mal humor. Amado, quiero que entendamos esto. Hay pacientes en situaciones terminales que usted dice, pero está insoportable. Yo quiero que comprendamos que hay un cuerpo que tiene dolencia, que hay un cuerpo que está en un terror. Tenemos que pedir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo esto tiene que
que ir alineado al Espíritu Santo. Quiero que comprendamos, amado, tiene que haber esa sanidad alineada al Espíritu para que pueda haber paz en medio de esas personas, para que pueda haber perdón. ¿Por qué les estoy trayendo esto? Porque muchas veces a mí me llama la atención que puede haber una mamá, un papá que ame demasiado a este hijo o un esposo que ame demasiado a la esposa, y de repente hay una contienda entre ese que se está muriendo, y lo digo por experiencias, amado, en ese que se está muriendo, y hay una controversia entre ellos que se dicen hasta el mal que va a morir, hasta en el momento del lecho de muerte, porque está de mal humor, y el otro está drenado porque en medio del cuido lo está tratando mal. Miren, amado, esto se necesita, y yo sé que me dirán espiritualmente, nos está llevando por aquí porque hay una enseñanza espiritual. Necesitamos del Señor, amado. Necesitamos del Espíritu Santo. Gracias, para que Señor nos fortalezca. Esto yo lo hablo por testimonio propio. Gracias, usted mismo puede decir, yo estoy cuidando a una persona que está en un lecho terminal y lo estoy viendo ahí, mira, ponme esa media así, sácala, no la ponga, quítala, y hasta a veces hasta le pueden gritar, amado. Pero yo quiero que comprendamos que esa persona está pasando una situación donde necesita, amado, lo primero que tenemos que hacer es orar por ese corazoncito, orar por esa alma, que pueda recibir paz, esperanza. Amén. Y que pueda en medio de su situación el Espíritu, el Señor, ¿verdad?, tomar control y darle paz a la escena. Cuando estamos bregando con familiares, aquí mi hermana sabe que nuestra mamá, ella nos crió cuando estaba en momentos, ¿verdad?, que se sentía tal vez inquieta, amado, lo primero que teníamos que hacer era orarle al Señor, aleluya, para que ella pudiera estar en calma en medio de cada situación, amado. Que en medio que algo te parece difícil, yo creo que comprendamos esto. Hay muchas enfermedades que son mentales, amado, que si se te sale mucho, que si es agresivo. Mire, cuando yo comencé con la encomienda del cuidado de ella, lo primero que yo le dije al Espíritu Santo, yo necesito que tú renueves mi fuerza. Yo necesito que tú me des sabiduría. Yo necesito que ella se tranquilice. Y aquí, ¿verdad? Aquí mi hermana sabe que ella ni se encamó. ¿Te acuerdas que la bañábamos y rápido decía, vámonos, vámonos, vámonos? Nunca quiso encamarse. Rápido era, vámonos, amado. Y en medio de cada situación, en medio de su situación espiritualmente, siempre se le pidió al Señor que andase en una mansedumbre, amado. Amén. Porque tenemos que conectar en lo que está pasando terrenalmente, entiéndanme en esto, mis amados, lo que está pasando terrenal con la situación, pero con nosotros solos no podemos. A mí me gusta testificar esto, amado, porque aquel que no tiene fe va a adquirir fe en medio de una situación que el Señor le está llamando. Estoy hablando de ministerios, de liberaciones, sanidades, pero el ministerio más importante es tener esa salvación en el corazón que Dios le está hablando en esta noche, que usted puede estar atravesando el momento más oscuro de su vida, que tiene un diagnóstico terminal, amado, y en medio de eso usted todavía no tiene al Señor como Salvador, amado. Hay una promesa hermosa en la palabra, que es la promesa de la vida eterna. Dice en Romanos 10 que si confiesas con tu boca que el Señor es el Salvador, aleluya, es para salvación, amado. Cuando nosotros vemos a través de la palabra, ¿verdad?, podemos ver que muchos dijeron, Señor, eché fuera demonios, Señor, ¿verdad?, estuve ahí en tus asuntos. Y Él en un dado momento dirá a aquellos, apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Es un verdadero encuentro con el Señor para ver, ¿verdad?, esa manifestación del poder de Dios glorificarse en cada uno de nosotros, amado. Mire, Jesús, quiero que entendamos esto, amado. Jesús, vemos cómo Él se glorifica de manera especial, ¿verdad?, en la vida de un paralítico. Como Jesús hizo con la suegra de Pedro, amados. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en la cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él
muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Quiero que entendamos esto. Aquel centurión que confió en Jesucristo y que le dijo, mira, yo sé que estás ocupado, Jesús, ¿verdad? Le hace la aclaración, voy a ir a verlo, y él le dice, mira, yo también, ¿verdad? Tengo mis responsabilidades y yo también soy hombre bajo autoridad, pero al oír Jesús se maravilló porque este hombre le dijo, ¿verdad? Que no soy, Señor, no soy digno de que entres en mi lecho, pero solo di la palabra y mi criado sanará. Qué necesario es que creamos en esto, amado. Qué necesario es que en estos tiempos hay sanidades que tienen que ser interior. Y quiero que hablemos sobre esto, porque hay sanidades que son mentales, hay sanidades que son en el interior del alma, hay sanidades que se necesitan bajo el perdón, porque hay ¿verdad? Llegó momento de aflicción en nuestras vidas porque llegaron esos cánceres espirituales de amargura y hay dolencias, y hasta la última morada. Yo quiero que comprendas, sigo por este tema, amado, porque yo sé que posteriormente gente me va a estar escuchando. Alabado sea el nombre de Dios, le doy la gloria y la honra a Dios. Gracias, Jesús, por tocar mi cabeza. Gloria al Señor. Amén. Porque yo sé que de manera especial, mis amados, hay liberación en aquellos que en Él confían. Quiero que entendamos eso, amados, en aquellos que confían en el Señor. Hay gente que está pasando por procesos de lechos de muerte, amado, y su corazoncito se cerró. Me he topado últimamente con mucha gente que está en medio de un proceso y el Señor habló a su corazón, o estuvo hablando a su corazón por mucho tiempo, y esas personitas, ¿verdad? En un dado momento, en los deleites de este mundo, Dios llamándole, o voy por aquí, amado, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero hasta el último suspiro usted tiene la oportunidad que el Señor está tocando a la puerta y está llamando para salvación del alma. No quiero que me malinterpreten una cosa con otra, porque yo sé que muchos pueden decir, no, pero ¿de qué ella está hablando? ¿De que vamos a enviar a la persona al infierno? Conocemos la palabra del Señor, amado. Aquel que me negó en la tierra, yo le negaré en los cielos. Quiero hablarle a los corazoncitos entendidos que el Espíritu Santo le está hablando con amor. Cuando nosotros abrimos nuestro corazoncito a creer en la sanidad, en los milagros de Jesucristo, de liberación, de cosas sobrenaturales que Él hace, que no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántas personas han estado en un diagnóstico bajo la medicina terminal y Dios ha hecho cosas maravillosas y ha resucitado muertos? Yo quiero que entendamos eso. Sigue siendo el mismo, amado, que te saca de esa cama en aquel lecho de muerte con aquella enfermedad terminal. Pero yo quiero que comprendamos algo. Si usted está en el proceso y usted no tiene al Señor, hay veces, y voy a decir algo delicado, y yo quiero que aquellos que me estén escuchando y los que me vayan a escuchar posteriormente, háblele a aquel ser amado que pueda estar pasando por eso. Comparta, amados, esta palabra de parte del Señor con misericordia, pues yo le estoy predicando de un Dios de misericordia. Jesucristo es misericordia, se dio a sí mismo para libertarnos, amados. Miren el principio del ministerio de Él, cosa más hermosa. Comienza a llamar, ¿verdad?, a los muchachos pescadores de hombres. Vamos a prepararnos, y lo primero que comenzó fue a sanar, a libertar, aleluya. Pero primero estuvo metido en un desierto, allá Satanás aprovechándose, creyendo, aleluya, que lo iba a perturbar del camino, y Él le dijo, ¿verdad?, que escrito está: al Señor tu Dios. Amado, vas a respetar. Nos sometemos a la voluntad del Señor, y Jesús nos enseña en el camino cuántas veces, hablándole al Padre, que no hacía nada por Él mismo, que por eso, ¿verdad? No hacía nada por Él mismo, mis amados, y por eso vamos a ver cómo, quiero dar un poquito de sobre esto, quiero que comprendamos esto, que les había dicho, ¿verdad?, que íbamos a hablar también de Juan capítulo 1, que dice bien claro en las bodas de Caná. Aquí vemos cómo el Señor se sujeta al Padre de manera, pero siempre va a responder a nuestra necesidad. Me llama la atención esto,
Quiero que analicemos esto. Aquellos que están en medio de una situación que necesitan ver su milagro. Dios es un Dios sujetado al Padre. Por eso nosotros, cuando le pedimos al Espíritu Santo, que es el que va a morar en nuestros corazones, que fue el que se quedó con nosotros, el Consolador, a través de nuestro amado Jesucristo, amado, Él tiene el poder para hacer milagro. Aquí, cuando vamos a la boda de Canaán, ¿verdad? El Señor hablándome al corazón mientras yo le pedía revelación de la palabra. El Señor todavía seguía llevándome por el mismo camino. Preparación de ministerio, preparación de almas, preparación en medio de las enfermedades, preparación en medio de los lechos de muerte. Vemos que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estando allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Mira qué lindo, amado. Entonces podemos ver, les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Aleluya. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: toma, hombre, sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta la hora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Quiero que comprendamos esto, amado. Jesús, este fue el primer milagro que hace Jesucristo. Me llama la atención cuando él le dice, ¿verdad?, a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Esto era una forma de respeto, amado, ¿verdad? Jesús le hace este acercamiento a ella, porque en medio de que iban a comenzar, el uso fue en medio de aquella época, ¿verdad?, a través de la cultura. Esto no fue ningún insulto, ni que él le haya faltado el respeto, ¿verdad?, sino una forma educada y digna de dirigirse a una mujer, equivalente, ¿verdad?, a una señora. Pero podemos ver que cuando él dice: aún no ha llegado mi hora, se refería al momento en que debía revelarse como el Mesías, el cual no dependía de la necesidad inmediata de los anfitriones de la fiesta, sino celestialmente, en el momento en que Jesús, miren, amado, todavía no ha sido la hora de manifestarse, pero entra la obediencia. Quiero que entendamos esto. Miren este misterio hermoso, amado. No era la hora, pero a mí me encanta cómo Jesucristo, en medio de la necesidad, no le dijo que no. Todavía no ha sido que no, amado. No le dijo a María: mira, no, lo siento, no voy a hacer ese milagro. Señor. No hay vino, pues no, está bien, no, eso no es asunto mío. El Señor siempre va a salir a la disposición de nosotros. Quiero que comprendamos eso en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Gloria y honra al Señor. Gracias, Padre. Podemos ver, ¿verdad?, de manera especial cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas, amados. Miren el amor que el Señor tiene hacia nosotros. El Señor, en medio que nos invita, debemos llevar nuestras dificultades a Dios. Él actúa siempre en el tiempo adecuado. Él le dice a María, ¿verdad?, en medio de eso: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero aún así se glorificó. Aún así confió en el Padre. Bueno, Padre, vamos a revelarse este misterio. Ese fue el primer milagro de Jesucristo, que aquellas bodas tuvieron vino, amado. ¿Crea usted en ese milagro que se va a glorificar de parte del Señor en su vida? Hay gente que está siendo llamada en este tiempo y no pueden dormir, se sienten en un tormento espiritual, en una desobediencia. Yo siento que el Señor me está llamando, que me está hablando, y yo no sé ni por dónde empezar. Muchos tenemos ministerios, amados, ministerios de todas formas. Aquellos cuidadores, que Dios los bendiga, ¿verdad?, que están cuidando un ser amado. Amado, llénese de la presencia del Espíritu Santo para que usted pueda determinar en medio de esa situación las fuerzas y darle, ¿verdad?, esa fortaleza a otro. Aquel que está enfermo, amados, terminalmente, hay unas
esperanza en Cristo Jesús. Y ¿verdad? Cerrando el tema, le estoy hablando a muchas almas que necesitan en todos los aspectos, estoy hablando en todos, amados, en todos los aspectos emocionales, espirituales, físicos, enfermedades terminales, que necesitamos, ¿verdad?, confesar al Señor como Salvador. Sin Cristo no podemos en medio de la prueba. Quiero que comprendamos eso. El enemigo va a traer dolor en medio del sufrimiento de una enfermedad terminal. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora con los clamores. Gracias, Señor. Gracias por tu poderosa palabra y por ese mensaje, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Te damos las gracias. Sí, y por aquí tenemos a Irma Quiñones Rivas. Pide la oración por su familia y por su esposo y por ella. Gracias. Llegue esta oración a tu presencia, Señor. Mira, Señor, esta familia. Padre Santo, Padre Bueno, tú conoces esta familia. Manténla unida. Te pido por su esposo. Ilumínalo, Señor. Protégelo, Espíritu Santo. Permite que su hogar sea un lugar cálido y confortable, lleno de tu presencia, Espíritu Santo. Aclara sus mentes, que ellos vean la mejor forma, Padre amado, a través de tu presencia, para arreglar los problemas, las situaciones, Señor. Bendice a esta mujer virtuosa, Señor. Bendícela, Padre amado. Vivifícalos con tu bendita palabra. Provéeles conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Permite que esta familia y toda la familia de Puerto Rico y el mundo entero sientan ese gozo que viene siendo su fortaleza, Padre amado. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos por los familiares, Señor. Te pedimos por todos aquellos que están enlutados, Padre amado, por todas esas familias que están enfrentando, Padre celestial, pérdidas, Señor, a través de la tragedia, Señor, muertes inesperadas, Padre amado. Espíritu Santo, consuela esos corazones, Señor. Padre Santo, Padre Bueno, guarda la salida y la entrada, como dice tu bendita palabra, desde ahora y para siempre, Señor. Bendice los jóvenes, Señor. Bendícelos, Padre Santo, que no se vayan de las casas, Señor, enojados, Padre amado. Todos esos jóvenes que me estén escuchando en esta noche, Señor, Padre Santo, que se despidan con amor, Señor, pero no una despedida, Padre amado, porque sea trágico, sino una despedida de cariño, de afecto, de que regresan sanos y salvos a sus hogares, Señor. Padre amado, te pedimos encarecidamente por los niños, por los matrimonios, Señor. Sé tú el centro de los matrimonios, Señor, donde haya unidad, comunicación, donde haya ese amor, ese infinito amor, Señor, y esa alegría y ese gozo que solo puede ser a través de tu presencia, Señor. Te pedimos encarecidamente, Señor, Padre Santo, como ese mensaje poderoso que nos has dado, Señor Jesucristo, cuando saliste a hacer tu ministerio, Señor, Padre Santo, cuando llevaste tu ministerio, Señor, que sanaste a todos aquellos cautivos, Padre Santo, Padre Bueno, que sanaste todos aquellos con dolencia física, emocional y espiritual, Señor, y en estos tiempos tú sigues haciéndolo, Señor. Sí, Señor. Padre amado, a todos los cuidadores, Señor, a todas esas personas, Padre amado, dales paciencia, los frutos del Espíritu con Señor, ellos, Señor. Padre amado, si están quebrantados, Señor, si tienen ansiedad, que no transmitan esa ansiedad, Señor, a los enfermos, Señor. Padre amado, te pido que les des paciencia, Señor, que fortalezca sus espíritus, Señor, para que ese gozo, para que se vea a través de ellos tu reflejo, Señor, tu Santo Espíritu, Señor. Dale esa unción en las manos, Señor, porque a través de ese baño, Señor, a través de ese levantamiento físico, Señor, ya sea para trasladarlo a la cama, a la silla de ruedas, Señor, ellos sientan que tú estás con ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Gracias, amén. Jesús. Poderoso es nuestro Señor. Amado, en esta hora, aquellos que quieran confesar al Señor como Salvador, Padre Santo y Padre Bueno, perdona nuestros pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, te acepto como mi único Salvador. Ven a morar a mi corazón, Señor. Cambia
cambia mi vida, transforma mi alma. Eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Si hiciste esta oración, amado, hay fiesta en los cielos. Gracias, para Señor. esa vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos el próximo viernes, en un viernes Aleluya. más en la Buen fin de presencia de semana. Jesús. Bendiciones. Saludos. Glorioso es el Señor. Gracias, Señor. Dios me los bendiga.